Entrar con la materia de la semana 4, traducción, ribosomas y código genético. Esta parte es una parte que en la Biblia aparece de la siguiente manera. Sabéis que en un principio fue el verbo y hay un momento que dice, y el verbo se hizo carne, ¿no? Es decir, es la información genética se convierte en proteínas. ¿Y qué son las proteínas? Sino carne, ¿no? Ahí hay una intuición muy interesante, ¿no? Entonces, nosotros pasamos la información, el verbo que es información y acción, ribocimas, lo pasamos a proteínas. Las proteínas es un código más rico, es un código químico más rico. Vamos a ver que tenemos, estos son todos los aminoácidos que nosotros tenemos. A ver si se ve bien aquí. Nosotros vamos a tener 20 aminoácidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Estos 20 aminoácidos van a tener 4 propiedades químicas distintas que hacen que ese código genético ahora tenga un código químico más rico. Esto que parece así como muy abstracto, lo podemos ver también, por ejemplo, en el caso de la computación, ¿no? En la computación, en un primer momento, los programadores, allá por 1950 del siglo pasado, programaban en ceros y unos. Entonces, en vez de coger tripletes de información, cogían octetes. Un octet es un byte. Un byte es una combinación de 8 bits. Un bit es 0 o 1, ¿no? Entonces ellos cogían unas tarjetas de cartón y las perforaban, iban poniendo un agujero, era un 0, si no agujereaban, era un 1, ¿no? Y de esa manera hacían código y lo metían en el ordenador. Como eso era muy complicado, llega un momento que crean el código ASCII. El código ASCII, es decir, vamos a coger 8 bits, un byte, y a esa combinación le vamos a llamar A. Vamos a coger otra combinación de 8 bits y le vamos a llamar B. Y de esa manera pudieron hacer lenguajes de programación que eran en inglés, obviamente. Por eso, por ejemplo, vosotros los que tenéis una ñ en vuestro apellido tenéis problemas para escribirlo porque en el código ASCII no existen las señas, ¿no? Entonces, al poder programar en código ASCII, claro, pudimos incluso hacer programas como el WhatsApp, ¿no? Tú pones hola que hace, ¿no? Pero tú ese hola que hace lo estás mandando en ceros y unos, en apagados y encendidos. No es otra cosa, ¿no? Ese código máquina de ceros y unos siempre está. En el caso de nosotros que somos robots de carbono, en el fondo, nosotros tenemos nuestra información en ATGC y luego tenemos esta maquinaria que vamos a estudiar hoy que pasa esa información a un código de 20 moléculas basadas en carbono, con distintas propiedades químicas. Vamos a verlo en detalle, pero si os fijáis en lo que tienen en común estos 20 aminoácidos es que tienen un core, o sea, una estructura común, un carbono central donde unido a un amino y a un ácido. Por eso se llaman aminoácidos, porque este carbono central tiene un amino y un ácido en cada una de las moléculas. Por favor, si hablo muy rápido o no se me entiende, me abrís el micro y me hacéis las objeciones que tengáis que hacer. ¿En qué se diferencian si todos estos aminoácidos tienen un core central igual? Bueno, pues en esta cadena en amarillo. Esta cadena en amarillo vemos que tenemos desde un hidrógeno, un metilo, tenemos estas cadenas alifáticas, que son cadenas que son de carbono muy hidrogenadas, que se van a comportar como ácidos grasos. Obviamente, estas moléculas van a ser hidrofóbicas. Vemos, por ejemplo, como la serina, que tienen un grupo OH, un grupo alcohol. Este grupo alcohol en agua se va a disociar y va a tener carga, ¿no? Entonces, estas van a ser de tipo hidrofílico, ¿no? Vamos a ver que hay algunas que son aromáticas, algunas que tienen además azufre, ¿no? Algunas que son ácidas y otras que van a ser básicas porque tienen estos grupos amino, ¿no? Que van a tener características básicas. Entonces, como siempre, como esto es muy complicado, vamos a lo más sencillo, ¿no?
Y lo más sencillo es analizar la estructura básica. La estructura es un carbono alfa unido a un amino y a un grupo carboxilo. Esta estructura va a estar disociada en líquido, es decir, vamos a tener que esta estructura en entorno acuoso va a estar en un equilibrio químico y va a tener por ejemplo, esta estructura con un hidrógeno más va a tener una carga positiva y aquí el grupo carboxilo va a perder un hidrógeno y va a quedar con carga negativa. La mayor parte de este equilibrio está desplazado hacia la derecha y se van a encontrar en disolución acuosa en esta forma, ¿no? Bien, y esta cadena R será la cadena lateral. ¿Te vas? Muy bien. El candado es esta. De aquí. Sí, ya vete. Perdonad, estoy dando aquí instrucciones. Bien, entonces, ojo con esto porque os debéis de hacer siempre dibujos, debéis de escribir esta molécula porque yo puedo preguntaros, por ejemplo, no sé si puedo poner aquí, ¿puedo poner para que salga la pantalla el vídeo? Sí, para que salga yo, en vez de compartir la pantalla. Quito la pantalla y me pongo el vídeo. A ver, entonces. Lo que pasa es que voy a tener que poner aquí luces, ¿no? Porque a ver, si yo, por ejemplo, os hago una pregunta así en plan jibiri, ¿no? Y os pongo, esta molécula es un aminoácido. ¿Qué me diríais? ¿Esta molécula es un aminoácido? A ver, respuestas, abrir el micro. Quiero participación. No se ve bien, Esteban. A ver, ahora Sí, se ve bien. Creo que no se ve para nada bien. No se ve para nada bien. A ver, pon esto para acá. A ver. ¿Ahora qué tal? ¿Mejor? Es que estoy en la sala de mi casa y bueno. ¿Tampoco? A ver, lo voy a dibujar en una hoja para ver si se ve mejor. Un momentito. Es la definición de la cámara, Esteban, está súper mala. Sí, bueno, es que es la primera vez. Vosotros sois mis conejillos de indias. A ver, entonces, a ver, así sí se va a ver mejor. Si yo tengo esto... ¿Se ve bien ahora? Sí se mira bien, pero se mira como que un poquito... Sí, se mira bien. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿esta molécula es un aminoácido? Sí, porque tiene un carbono alfa. No, es aminoácido porque tiene un amino y tiene un ácido. Sí. ¿Cuántos carbonos alfa tiene? Tiene un carbono alfa y este tiene un carbono beta, ¿de acuerdo? Alfa y beta. Por lo tanto, ojo, esto es un aminoácido, pero no es un alfa aminoácido. Si no es un alfa aminoácido, no es un aminoácido constitutivo de las proteínas, ¿ok? ¿Sí? Espero vuestra respuesta. ¿Está claro eso? Sí. Oh, perfecto. Bien. Sí, profe. All right. Entonces, vamos allá. Ponemos aquí de nuevo la pantalla compartida. Espera, apago cámara. Pantalla compartida. Compartir. Ahí. Escritorio, ventana. Aquí. Muy bien. Entonces, volvemos aquí. Entonces, fijaros. Un aminoácido constitutivo de las proteínas tiene un carbono alfa rodeado de grupo amino y grupo carboxílico. Bien. Profe, una
pregunta. Dime. ¿Cómo distingo el carbono alfa del carbono beta? Bien, buena pregunta. Aquí el carbono alfa es el que está al lado del grupo carboxílico. En química, los grupos funcionales digamos, ordenan por importancia y los químicos consideran que el grupo carboxílico es más reactivo y, por lo tanto, el que está al lado del grupo carboxílico es el carbono alfa. Imagínate, si aquí hubiese un carbono entre el grupo amino y este carbono alfa, sería el carbono beta. Sí, se ve. Entonces, si hubiera entre el grupo amino y el carbono carboxílico varios carbonos, eso sería un aminoácido, pero no sería un alfa aminoácido. Alfa aminoácido es el que tiene solamente un carbono entre el grupo amino y el grupo ácido. Bien, entonces, cuando yo tengo esta estructura, por ejemplo, esta estructura sería esta que está, sería esta. Fijaos, esto sería un carbono alfa, es el carbono carboxílico, esto sería el grupo amino, el grupo amino sería este, y esto sería una valina, porque tendríamos un metilo, ¿no? Este es un carbono con 3 hidrógenos, es un metilo. Una de las particularidades de los alfa aminoácidos es que el grupo metilo, en este caso, puede estar orientado o bien a la izquierda o bien hacia la derecha, ¿no? Esta molécula tiene esa particularidad, ¿no? Si nosotros vemos esto, vemos que está formando una especie de tetraedro, ¿no? Bueno, pues el tetraedro ocurre que en el espacio puede tener estereoisomería, que es un poco lo que le ocurre a nuestras manos. Nosotros tenemos, si vemos nuestras manos, vemos que son simétricas, es decir, una la puedes enfrentar a la otra, pero cuando tú las quieres superponer, te das cuenta que el dedo gordo está para un lado o para otro. Esto que parece un poco raro, tiene sentido cuando nos ponemos un guante. Nosotros sabemos que el guante de la mano derecha encaja mal en la mano izquierda, ¿no? O con los zapatos. Nuestros pies tienen un dedo hacia un lado y hacia el otro, son estereoisómeros. Entonces, si tú te pones un zapato del pie derecho en el izquierdo, te va a apretar durante todo el día, ¿no? Y con las moléculas ocurre lo mismo. Sabemos que las moléculas van a interaccionar con otras moléculas en un modo de llave-cerradura. Entonces, esta diferencia de orientación espacial es importante. Bien, en la naturaleza tenemos solamente aminoácidos tipo L. Las proteínas están constituidas de aminoácidos solamente que tienen esta disposición espacial. Bien, la razón de esto, como siempre, es una razón de tipo evolutivo. Imaginémonos una bacteria que tuviera genes para sintetizar aminoácidos tipo L y tipo D, ¿no? Si tenemos 20 aminoácidos, pues tendría 40 genes. En cambio, si tenemos una bacteria que tiene la mitad de genes, porque solamente produce L aminoácidos tipo L, pues claro, al final es una bacteria que se va a dividir en la mitad de tiempo. Y por esa razón, por una razón de tipo evolutiva, hoy en día todos los seres vivos carecemos de proteínas con aminoácidos tipo D y trabajamos solamente con aminoácidos tipo L. O sea, parece que a veces que la lógica sería que cuanto más mejor, pues no. O sea, en este caso es menos es más. ¿Por qué? Porque cuanto menos genes, menos tiempo de replicación y por lo tanto más descendencia. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió? Sí. ¿Puedes repetir, Esteban? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Sí, te repito. Vamos a ver. Nosotros, todos los seres vivos, es decir, plantas, hongos, ballenas, bacterias, virus, tenemos proteínas que son tipo L, es decir, que tienen siempre su grupo funcional, que aquí está en amarillo, orientado hacia la izquierda.
Y dices tú, qué tontería, ¿no? Podríamos a lo mejor tener también aminoácidos con el grupo hacia la derecha. Bien, la razón de que solamente existan en las proteínas aminoácidos tipo L tiene que ver con la evolución. Entonces, aquí me vendría muy bien la pizarra, pero a ver si lo puedo explicar de palabra. Imaginémonos que yo tengo una bacteria hipotética, ¿no? Allá hace 4.000 millones de años, que tuviera aminoácidos tipo L y tipo D. Como yo tengo 40 aminoácidos, claro, imagínate que para sintetizar cada uno de estos aminoácidos tuviera que tener un gen. Todos estos aminoácidos, que son los aminoácidos de los seres vivos, son aminoácidos tipo L. Imaginemos una bacteria que además de tener los tipo L, tuviera también 20 aminoácidos tipo D, es decir, orientados en el otro lado. Esa bacteria, ¿cuántos genes tendría que tener? En vez de 20, 40 genes. Entonces, si se encuentra la bacteria A, que solamente tiene aminoácidos tipo L, tendría 20 genes. Y tenemos una bacteria tipo B, que tiene 20 genes para los aminoácidos L y 20 genes para los aminoácidos D, o sea, 40 genes. ¿Cuál sería la bacteria que se replicaría más rápido? ¿A o B? La A. La A, porque tiene La A. claro, tiene la mitad de genes, por lo tanto, se va a dividir Se replica más en rápido. la mitad del tiempo y va a dar más descendencia. Por esa razón, nosotros decimos que los constituyentes de las proteínas son aminoácidos tipo L y no L y D, porque en un determinado momento se seleccionó bacterias con la mitad de genes, eso funcionó bien, fue nuestro antepasado común y por ese motivo nosotros decimos que solamente tenemos, porque es la realidad, nosotros cuando observamos todas las proteínas que existen en los seres vivos, todos son siempre con el grupo funcional hacia la izquierda. Cuando estudiasteis, por ejemplo, carbohidratos, visteis que los carbohidratos también podían tener una orientación destrógira o levógira. En el caso de los carbohidratos, todos los carbohidratos son destrógiros. ¿Por qué? Porque había una bacteria que tenía la mitad de genes, fue la que dejó más descendencia y chao, no hay más. O sea, nosotros siempre nos debemos a ese principio de evolución. Es decir, quienes dejan más descendencia son los que se imponen, ¿de acuerdo? Entonces, esto que valió para bacterias hace 4.000 años, siempre hago el chiste en clase de que también valdrá para sociedades. Que las sociedades que tienen más hijos van a ser las que se impongan. Los que no tengan hijos, pues obviamente desaparecerán del pool genético. Es un principio de la biología. Si se entendió, paso adelante. Ok, bien. Si tenéis alguna duda, me encendéis el micro y me... Esteban, perdón. En eso de Sí. la descendencia, de lo que tú dijiste que tenía más descendencia el sin porte, esa parte no te entendí. Sí. All right, vamos allá. Bien. Entonces, tienes que hacer un ejercicio de imaginación. Yo no sé si en este momento voy a poner la pantalla, un momentito. Sé que es un poco lío y tal, pero voy a quitar dejar de compartir, encender aquí esto. A ver, ok, entonces. Cojo papel, como si estuviésemos en una tutoría. Vamos allá. Entonces, a ver si se vea bien aquí. Ah, sí. Pues voy a poner aquí un papel. Un papel más grande, quizás. Bueno, este. Déjame coger otro papel. Bien. Tenemos, imagínate un proceso, digamos, selectivo, ¿no? Proceso selectivo
Es lo mismo que, por ejemplo, que salga yo y Bad Bunny, ¿no? O sea, sale Bad Bunny por la noche y salgo yo. ¿Quién va a tener más éxito reproductivo? Bad Bunny, obviamente, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Aquí tenemos A y B. Esto sería yo. Y este es Bad Bunny. Pero en vez de estar en 2019, vamos a pensar en hace 4.000 millones de años. Entonces, teníamos una bacteria muy lista, es decir, una bacteria que tenía como 40 genes. Vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40 genes. 40 genes. Esta bacteria podía trabajar con aminoácidos tipo L y aminoácidos tipo D. Bien, entonces, por lo que sea, había otra bacteria. Vamos a... Aquí es que algunos de estos rotuladores ya no funcionan. Una bacteria que tiene solamente la capacidad de trabajar con... Joder, ¿cómo está esto? Aminoácidos tipo L. Entonces, si tú trabajas con aminoácidos tipo L, tienes 20 aminoácidos tipo L y 20 aminoácidos tipo D. Esta solamente trabaja con 20 aminoácidos tipo L. Entonces, en vez de tener 40 genes, va a tener la mitad. Va a tener 20 genes. Si esta bacteria, digamos, tarda 40 minutos en replicarse, ¿cuánto tardaría esta? 20. 20. Por lo tanto, es decir, en un siglo, esta bacteria dejaría muchísima descendencia y esta prácticamente se extinguiría porque desaparecería. Todos los sitios serían ocupados por la descendencia de la que se replica más rápido. Por eso, ¿no? Hay más reggaetoneros y más gente que se dedica al trap que bioquímicos. ¿De acuerdo? Fue una equivocación mía estudiar bioquímica. Yo me tuve que haber dedicado a cosas que me dieran más capacidad replicativa. Pero bueno, equivocaciones que hacen la vida. Gracias, Esteban. Vamos allá. Entonces, volvemos aquí a compartir pantalla. Hay que darle esto a cerrar, compartir pantalla. Bien, aquí ya le estoy cogiendo un poco el truco a esto. Ok, entonces seguimos. Bien, entonces estos 20 aminoácidos hay que clasificarlos. ¿Por qué? Porque necesitamos ordenar las cosas. Entonces, para ordenar las cosas utilizamos lo que se llama una clasificación dicotómica. La clasificación dicotómica es una clasificación de sí o no. Es decir, cuando yo tengo tiempo en las clases, siempre juego durante 5 minutos a un juego que es hacer 20 preguntas y con esas 20 preguntas puedes saber lo que estoy pensando, ¿no? Tiene que ser algo que yo conozca y vosotros también. Entonces, por ejemplo, imaginémonos, todo el mundo conoce en Quito el gallo de la catedral, ¿no? Yo también lo conozco. Entonces, por ejemplo, podría deciros, a ver, ¿cuál sería la primera pregunta para saber qué estoy yo pensando, ¿no? Entonces, ¿es un ser vivo? ¿No? Porque podría estar pensando, por ejemplo, en Lenín Moreno, ¿no? Pero bueno, ¿es un ser vivo? No. ¿Por qué? Porque es el gallo de la catedral. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta? Bueno, dado que yo vengo de España, de Europa, pues es decir, ¿está, por ejemplo, en Ecuador? Porque podría ser algo en Europa. Sí, está en Ecuador. Luego, ¿está en la sierra? Sí, está en la sierra. ¿Está en Quito? Sí. ¿Está en el norte? Entonces ahí tendría que decir, bueno, al norte, ¿dónde ponemos el norte? ¿En el panecillo? Lo que sea. Si es en el panecillo, sí está en el norte. Entonces, dentro del norte, ¿está en la ciudad vieja? Y de esa manera vamos haciendo que todo sea mucho más reducido y ordenando estos, por ejemplo, nuestro conocimiento. En el caso de estos 20, los vamos a ordenar de la siguiente manera. Vamos a decir, los aminoácidos tienen carga o no tienen carga, es decir, tienen su cadena lateral, en su cadena R, van a tener carga positiva o negativa o no van a tener carga. Entonces vamos a dividir estos 20 aminoácidos de la siguiente manera. Estos van a ser los aminoácidos que no tienen carga y estos van a ser los aminoácidos que tienen carga. Si os fijáis, es una buena
pregunta, ¿por qué? Porque nos divide todo el conocimiento en dos. Entonces, ¿cuántos aminoácidos sin carga tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sea, de los 20, 10 no tienen carga y otros 10 sí tienen carga, ¿no? Bien. De los que tienen carga, vamos a ver si los que son neutros, es decir, los que tienen tanto una carga positiva y una negativa al mismo tiempo, es decir, tienen carga, pero la carga está compensada. De los que no tienen carga compensada, entonces, de los que son neutros, tenemos de los 10, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vemos que hay dos, el aspartato y el glutamato, que solo tienen una fuerte carga negativa, ¿no? Vemos que aquí tienen cadena lateral, ¿no? Vamos a ver, esto es carbono alfa, aminoácido, carbono alfa, aminoácido. Entonces, la cadena lateral tiene un grupo carboxílico muy, muy negativo y por lo tanto esto se dice que son aminoácidos ácidos. En cambio, vamos a ver con los otros. Los otros son los básicos. Entonces tenemos carbono alfa, aminoácido, carbono alfa, aminoácido. No se ven tus diapositivas. No se ven mis diapositivas. Vamos a poner aquí. Profe, ¿le puede hacer zoom, por favor? Sí, voy a ello. A ver. ¿Qué tal ahora? ¿Se ve? Más zoom. ¿Se ve ahora? Se ve mejor, gracias. Claro, es que yo estoy en mi casa y tengo una pantalla esta así gigante y claro, espero que no estéis viéndolo con el celular porque no sería muy complicado, ¿no? O sea, hace falta una pantalla un poquito grande. Bueno, entonces, fijaos, tenemos los aminoácidos que no tienen carga, son estos 10. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Vemos aquí en negrilla la cadena lateral, ¿no? Esta parte es la parte común para todos. Carbono alfa, aminoácido, carbono alfa, aminoácido, carbono alfa, aminoácido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Carbonos con muchos hidrógenos. Cada vez que vemos carbonos con muchos hidrógenos, recuerda a las cadenas de los ácidos grasos. No sé si os acordáis. Entonces, los ácidos grasos, cuando tenían carbonos con muchos hidrógenos, esta estructura no tenía carga y al no tener carga se convierte en hidrofóbica, es decir, no le gusta el agua, ¿no? Bien, en cambio, estas moléculas de aquí tienen siempre pues, estos grupos oxígeno, tienen estos grupos amino, que son grupos que en presencia de agua se suelen disociar y tener cargas o bien negativas o bien positivas. Los aminoácidos que están en este grupo son aminoácidos que tienen, veis, un grupo alcohol, este grupo se va a disociar, por lo tanto va a tener carga, pero va a tener, su carga va a estar compensada, va a ser una carga neutra, es decir, va a haber tanto negativo como positivo. Y luego tenemos los que no son neutros, que son los ácidos y los básicos. Vamos a ver los ácidos. Los ácidos son solamente dos, el aspartico, el ácido aspartico o el ácido glutámico. A veces se encuentran como ácido aspartico o ácido glutámico, otras veces se encuentran como aspartato o glutamato porque los ácidos cuando se disocian pues se convierten en sales, ¿no? Pero bueno, estos son puntualizaciones químicas. No, para lo que estamos tratando no es importante. Entonces, básicamente tenemos el core, el núcleo común de carbono alfa aminoácido, y tenemos en esta cadena, tenemos un carbono y el grupo ácido. Y aquí tenemos dos carbonos con hidrógenos y el grupo ácido. Los aminoácidos básicos, pues también tenemos una cadena de carbonos hidrogenados y al final el grupo amino que tiene una carga positiva y al tener una carga positiva se dice que si esto es ácido, esto se va a comportar como una base, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una estructura parecida y tenemos full nitrógenos y van a tener unas cargas positivas que van a hacer de estos aminoácidos que se comporten como bases. Entonces, ahora tenemos todos los aminoácidos ordenados. Los que son apolares o hidrofóbicos, los que son
hidrofílicos, y dentro de los hidrofílicos los neutros y los no neutros, y dentro de los no neutros los ácidos y los básicos. Okay. Bien, volveremos más a esto. Entonces, otra característica de los aminoácidos es que cuando tenemos cisteínas, la cisteína es este aminoácido que está aquí. Es un aminoácido hidrofóbico, pero cuando una cisteína está enfrente de otra cisteína, puede haber una oxidación y se produce un enlace covalente. ¿De acuerdo? Este enlace covalente une a una cisteína con otra. Estos enlaces son importantes, por ejemplo, para formar los pelos muy churones, ¿no? El pelo muy rizo, se producen unos espirales, unos churos, y donde una cisteína está unida con otra por estos enlaces covalentes. La gente que quiere alisarse el pelo, lo que tiene que es tratarse el pelo con productos químicos y con calor para romper estos puentes disulfuro. Es lo que se llama el alisado japonés, ¿no? Entonces, tú te lo haces, esto se rompe, y esa persona que tiene el pelo muy churón acaba teniendo el pelo liso. En cambio, por ejemplo, la gente que tiene rizos, pero son rizos más, digamos, que no están unidos por estos puentes disulfuro, que simplemente están unidos por cargas eléctricas, ahí, ¿cómo pueden hacer que el pelo ondulado se vuelva liso? Pues con agua. El agua rompe los puentes de hidrógeno, las interacciones positivo-negativo, y mientras el pelo esté húmedo, el pelo se queda lacio. Pero cuando el pelo se seca, se vuelve otra vez a rizar. En cambio, por ejemplo, si tienes un pelo, imagínate, tienes antepasados afro o lo que sea, ahí si lo quieres alisar, no te queda más remedio que romper estos puentes disulfuro. Bien. Entonces, vamos allá. Tenemos aquí más ejercicios para hacer. Bien. Ok. Entonces, los aminoácidos se pueden polimerizar, ¿no? Hemos visto que los ácidos nucleicos se podían polimerizar con los enlaces fosfodiéster. Hemos visto que los azúcares se podían polimerizar con el enlace glucosídico, y los aminoácidos pueden polimerizarse, es decir, poner el aminoácido 1 unido al 2, al 3, al 4, mediante lo que se llama el enlace peptídico. El enlace peptídico, si nosotros tenemos un aminoácido, carbono alfa, aminoácido, carbono alfa, aminoácido. Si enfrentamos un ácido con un amino, lo que puede ocurrir es que se forme el enlace peptídico. Es decir, este carbono, del carbono carboxílico, se une directamente al nitrógeno del aminoácido que está al lado. Esto concomitantemente produce la formación de una molécula de agua. Es decir, este oxígeno que está aquí capta 2 protones del amino, este oxígeno carga 2 protones del amino para formar agua. Como este carbono le hace falta tener 4 enlaces, pues va a formar un enlace covalente con el nitrógeno, que queda de esta manera. El nitrógeno necesita 3 enlaces, o sea, tiene el enlace peptídico, el enlace al carbono carboxílico y un hidrógeno, está bien. Y ahora el carbono lo que va a hacer es establecer un doble enlace con el oxígeno. De esta manera, este carbono va a tener 4 enlaces y va a estar estable. El nitrógeno necesita 3 enlaces y va a estar estable. Y ahora el aminoácido 1 va a estar unido al aminoácido 2 por el enlace peptídico. En este enlace peptídico, como los siguientes enlaces están en trans, es decir, uno para abajo y otro para arriba, se dice que es un enlace peptídico en trans. Si este enlace estuviera hacia abajo, si fuera algo como esto, se diría que sería un enlace en cis. Aquí se va a ver bien. Es decir, tenemos
un aminoácido a otro. Se unen en el enlace peptídico. Si los brazos están en planos distintos, se dice que el enlace peptídico es en trans. Si el enlace peptídico tiene los dos brazos hacia el mismo lado, se dice que es en cis. ¿Ok? Cis es cuando las dos cosas están en el mismo lado. Es decir, yo soy, por ejemplo, un hombre heterocis, ¿no? Porque soy hombre genéticamente y me comporto pues como un hombre al que le gustan las mujeres. Si fuese un hombre de otra característica, sería un trans, ¿no? Podría ser con dotación XY, pero comportarme como una mujer. Entonces, mi sexo biológico y mi comportamiento fenotípico, mi comportamiento sexual no coincidirían, entonces sería un hombre trans. O sea, bueno, sería una mujer trans, claro. Ok, es un poco lío esto. Entonces, siempre pongo este ejercicio, yo os pongo esto en un examen y os digo que me localicéis cuáles son los enlaces peptídicos en esta molécula. Entonces, hay un truco para resolver este ejercicio. Es decir, lo que tenemos aquí es un esqueleto de carbono alfa, carbono carboxílico, nitrógeno, carbono alfa, carbono carboxílico, nitrógeno, carbono alfa, carbono carboxílico, nitrógeno, carbono alfa. ¿Cómo sé yo que este es un carbono alfa? Porque tiene una cadena lateral bien visible. Hay algunos aminoácidos aquí que la cadena lateral no es visible. ¿Por qué? Porque se trata de estos aminoácidos. Son aminoácidos muy sencillos, como por ejemplo la glicina. La glicina tenemos el carbono alfa unido a dos hidrógenos. Entonces, claro, la cadena lateral no se ve porque no se distingue de un hidrógeno cualquiera. Pero si yo cojo, por ejemplo, la valina, veo que la cadena lateral o la leucina es bastante clara, bastante conspicua, bastante voluminosa, y eso me permite localizar el carbono alfa. Entonces, si yo os pongo esto sería un carbono alfa, ¿verdad? Esto también sería un carbono alfa, esto sería un carbono alfa, esto también sería un carbono alfa. Entonces, nosotros, una vez que localizamos el carbono alfa, localizar el esqueleto de la cadena polipeptídica es muy fácil porque el carbono alfa está unido a un carbono carboxílico. El carbono carboxílico va a estar unido a un amino. El amino va a estar unido a un carbono alfa. Por lo tanto, esto sería un enlace peptídico. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, podemos señalar aquí enlace peptídico. Entonces, este sería otro enlace peptídico. Este sería otro enlace peptídico. Este sería otro enlace peptídico. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Os habéis dormido todos? ¿Qué ha pasado? Esteban, ¿puedes repetir, por favor? Porque no se ve muy bien. Se trabó el video, por favor. No hay problema. ¿Se ve bien aquí la molécula? Sí, sí, se ve Vale. bien. Ok, déjalo. Solo se ve la molécula, pero no se alcanza a ver lo que señala. Bien, entonces, la molécula se ve bien. Entonces, voy a ir un poquito más despacio. Esto es una cadena polipeptídica, es decir, aquí hay varios aminoácidos. ¿Cuántos? Bueno, pues es lo que vamos a resolver. Este es un ejercicio típico que yo pongo en los exámenes. Aunque parece muy complejo, ¿cómo hacemos cada vez que encontramos algo muy complejo? Lo analizamos, lo descomponemos en partes más pequeñas. Entonces, ¿cuántos aminoácidos hay aquí? Bueno, pues vamos a verlo. La estructura polipeptídica se compone siempre de la siguiente secuencia: carbono alfa, carbono carboxílico, amino, 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 carbono alfa, carbono carboxílico. Esteban, Entonces, dime. es que tu audio está más adelantado de lo que tú señalas en la diapositiva. Ay, claro. Es que Por estos eso programas... no se puede ver.
No te preocupes, voy a ir más despacio. Es que estos programas no están adaptados a gente que consume mucho café como yo. Entonces voy a ir muy despacito, ¿ok? Bien, decía, ¿no?, que la cadena polipeptídica está constituida de un esqueleto, ¿no? Y ese esqueleto, de ahí sobresalen los grupos R, ¿no?, los grupos químicos de los distintos aminoácidos. Entonces, ¿cómo sabemos dónde están los enlaces peptídicos en esta cadena? Vamos a ir despacito. Nosotros sabemos que esto es un carbono alfa porque está unido a un grupo R, ¿no? Lo vemos. ¿Todo el mundo lo ve que esto es un carbono alfa? ¿Hola? Sí, Sí, Bien. Esto también es otro carbono alfa. Todo el mundo ve que esto es un grupo R, ¿no? Sí. ¿Sí? Ok. Esto también es otro carbono alfa porque tiene una cadena lateral, grupo R. ¿Todo el mundo lo ve? sí, Ok. No, yo estoy adaptando a la velocidad de Internet. O sea, esto es que sería un carbono alfa. Hola. ¿Sería un carbono alfa? sí, Sí, porque tiene un grupo R, ¿de acuerdo? ¿Este sería un carbono alfa? También porque tiene un grupo R pequeñito, ¿lo veis? ¿Sí? sí. Sí. Ok, entonces por ejemplo, podéis pintar en la pantalla si queréis que este es alfa, este es alfa, este es alfa, este es alfa, este es alfa y este es alfa. Entonces, la pregunta que os puedo hacer en el examen es decir, ¿cuántos enlaces peptídicos hay aquí? Entonces lo vamos a resolver. Si esto es un carbono alfa, esto va a ser un carbono carboxílico y estos van a ser 2 átomos de oxígeno. ¿Lo veis? Espero por vuestra respuesta. Ese también sería un carbono alfa. No, 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 no. No, porque No. nosotros, fíjate, cuando venimos aquí, tenemos que esto es el esqueleto siempre de un péptido. Esto sería un péptido de 2 aminoácidos. Tenemos aminoácido 1 y aminoácido 2. Entonces, fíjate, carbono alfa, carbono carboxílico, ¿no? ¿Lo ves? Carbono alfa, carbono carboxílico. ¿Lo ves? Sí, ahí sí, ya lo noto más claro. Perfecto. Al lado del carbono alfa, ¿qué hay? A la derecha, un nitrógeno del amino. Aminoácido, ¿lo ves? Sí, Ok. Entonces, al lado del amino va a estar el enlace peptídico. Al lado del enlace peptídico va a estar un carbono carboxílico. Al lado del carbono carboxílico, carbono alfa. Al lado del carbono alfa, el amino. Entonces, repetimos. Carbono carboxílico, carbono alfa, amino. Carbono carboxílico, carbono alfa, amino. Entonces, esto se repite. Es un polímero, se repite esa estructura. ¿Aquí se entiende bien? sí, sí. Ok. Entonces, esto es lo mismo, fíjate. Si esto es el carbono alfa porque tiene la cadena lateral, esto será el carbono carboxílico. Un oxígeno y otro oxígeno. ¿Lo ves? Deja el micro abierto y ya hablo contigo. ¿Ves que esto es el carbono carboxílico porque tiene 2 oxígenos? ¿Se ve?
¿Hola? Disculpe, se me fue la Creo que barra. es un problema tuyo, Esteban, porque está atrasado el audio y no sé, creo que algunos no vemos bien. Ya, pero ahí yo ya no puedo ir más despacio, pero si se atrasa mucho, es decir, puedo ir más despacio, pero yo tampoco puedo luchar contra los elementos, ¿no? O sea, a ver, vamos allá. A ver, aquí tenemos un péptido constituido de varios aminoácidos. No sabemos cuántos hay, pero si analizamos la molécula lo podemos saber. Sabemos, entonces, si esto es muy complejo, vamos a lo más sencillo. Entonces, tengo un aminoácido, 1, y el aminoácido 2. Cuando el amino y el ácido se unen por un enlace peptídico, el carbono se une al nitrógeno y se libera una molécula de agua. Y ahora los dos aminoácidos 1 y 2 quedan unidos por un enlace peptídico. ¿Esto se ha entendido? Sí. Sí. Bien. Perfecto. Entonces, fijaros, esta molécula tiene direccionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener un extremo C-terminal constituido de una estructura carboxílica y va a tener un extremo N-terminal constituido de un grupo amino. Entonces, ¿en qué se distingue este grupo amino del carboxílico? Que aquí tenemos un nitrógeno con ¿cuántas bolitas? 1, 2 y 3. ¿Lo veis? Sí. ¿Cuántas bolitas tienes esta aquí asociadas? 1 y 2. ¿Lo veis? Sí. 1 y 2, y aquí 1, 2 y 3. ¿Lo veis, no? Bien. ¿Cuántas bolitas tiene esta asociadas? 1. Tres. No, esta bola tiene 2 moléculas asociadas. Y esta tiene 3. ¿Lo veis aquí? 1, 2 y 3. Sí, sí se ve. Claro, aquí tienes. Esto es un grupo N, es un grupo nitrógeno. Este sería el N-terminal. Este nitrógeno tiene 3 hidrógenos asociados. Este carbono tiene 2 átomos de oxígeno asociados. Entonces, este será el N-terminal y este va a ser el C-terminal. ¿Se ve claro? Sí. Ok. Entonces, carbono carboxílico, carbono alfa, nitrógeno. 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 Entonces, ¿cuántos aminoácidos hay en esta molécula? 8. 8 seguro. Vamos a ver, vamos a contar. Yo no lo sé. Vamos a poner un papel aquí encima y le puedo poner, como la pantalla es retroiluminada, le puedo señalar los carbonos alfa. Entonces voy poniendo los carbonos alfa. ¿Ok? Venga, vamos allá. Voy poniendo los carbonos alfa y me va a decir cuántos aminoácidos tengo en este polipéptido. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos. ¿Todo el mundo lo ve? Os aconsejo poner un papel encima de la imagen. Como la pantalla está retroiluminada, si ponéis los carbonos alfa, cada carbono alfa es un aminoácido distinto. ¿Todo el mundo ve que son 9? No. Pues entonces es que no lo estás haciendo bien.
A ver, mira, aquí hay un carbono alfa. ¿Lo ves? ¿Ves el carbono alfa aquí? Donde estoy poniendo la flecha. Sí. Bien. Entonces, carbono carboxílico, carbono alfa. Entonces, pon un papel o algo cerquita para señalar aquí carbono alfa. ¿Lo has hecho? Sí. Bueno, o en la pantalla, que a veces escribís en la pantalla del ordenador. Bueno, como es vuestro ordenador, a mí me da igual, ¿no? Soy así de egoísta. Bueno, entonces, ponle aquí, carbono alfa. Ese es el primero. Bien. Entonces, el carbono alfa, si este es el carbono carboxílico, esto va a ser nitrógeno, ¿no? Sí, lo ves, ¿no? Carbono carboxílico, carbono alfa, nitrógeno. ¿Eso lo ves? Bien, entonces, esto va a ser enlace peptídico, esto va a ser carbono carboxílico y esto va a ser carbono alfa 2, por ejemplo. ¿Lo ves? Espero tu respuesta. Sí, profe. Ok, entonces, ¿cuántos aminoácidos hay hasta aquí? Pues hay un aminoácido, otro aminoácido. Entonces, si este es un carbono alfa, esto va a ser un grupo amino con el hidrógeno, este va a ser un enlace peptídico, este va a ser un carbono carboxílico y este va a ser el carbono alfa 3. Si es el carbono alfa 3, esto va a ser el grupo nitrógeno, este va a ser un enlace peptídico, vamos dibujando, y esto va a ser un carbono carboxílico y esto va a ser el carbono alfa 4. ¿Lo ves? ¿Ves que ese es el carbono alfa 4? A ver, ¿veis que este es el carbono alfa 4? ¿Hola? Sí, sí, sí. Bien. Ok, vale. Entonces, carbono alfa 4, amino, enlace peptídico, carbono carboxílico, carbono alfa 5, ¿lo ves? Sí, Ok. Entonces, la que ha dicho que sí, ¿qué carbono sería, qué átomo sería este? Si es un carbono alfa, ¿esto qué átomo sería? un nitrógeno. Perfecto. Muy no. bien. Si este es un nitrógeno, ¿este enlace qué será? ¿Un enlace? Peptídico. Peptídico. ¿Y este es un carbono? Carbo. Sílico. Sílico. Y este será el carbono alfa 6. ¿Lo ves ahora? Sí. Vale. Si es el carbono alfa 6, esto será ¿qué Ah, átomo será? ya te entendí cómo estás haciendo. ¡Sí! Ahorita ya reconocí. Sí, sí, bien, claro, porque el problema es que como os escudáis en el anonimato, estáis ahí como agazapaos y tal, y supongo que tendréis ahí a YouTube encendido y lo que sea. O sea, es Ese es complicadísimo. un nitrógeno y ahí está un hidrógeno. Esto, claro, esto es un carbono alfa, nitrógeno, hidrógeno, y entonces este nitrógeno va a estar unido con este carbono carboxílico, este va a ser otro enlace peptídico. Si es el carbono carboxílico, esto va a ser un carbono alfa que va a ser el 7. Carbono Ajá. alfa unido a un nitrógeno, este nitrógeno unido por un enlace peptídico a un carbono alfa, y esto va a ser el Ya te carbono entendí, ahorita alfa sí ya te entendí. 8. Profe, Bien, ¿puedes este repetir eso despacito, por favor? sí. Vamos a acabar la secuencia.
Este va a ser el carbono alfa 8. Este va a ser un nitrógeno, un carbono carboxílico, y este va a ser el carbono alfa 9. Por lo tanto, en este péptido hay 9 aminoácidos. ¿Ok? Entonces, pregunta para ¿quién eres? Tinitana, ¿no? La que estás hablando. Sí. Vale. ¿Qué grupo, qué extremo va a ser? ¿El carbono, el extremo C o el extremo N? El extremo N. N porque este es un nitrógeno con 3 hidrógenos, ¿de acuerdo? Ajá. O sea, un péptido que va de N a C terminal, ¿de acuerdo? Con 9 aminoácidos. Si hay 9 aminoácidos, ¿cuántos enlaces peptídicos tiene que haber? 9 peptídicos. 9 igual. No. A ver. Enlaces peptídicos va a haber 8. ¿Todo el mundo puede localizar ahí los 8 enlaces peptídicos? Carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí. Perfecto. Si hay alguien que no lo entiende, ya sabéis, Melanie Tinitana, si lo ha entendido, por lo tanto es la persona que va a invitar un café en la cafetería o en la biblioteca. Bueno, entonces, si está claro, pasamos a lo siguiente. Bien. Entonces, solamente deciros que estos enlaces peptídicos pueden ser rotos por unas enzimas que se llaman proteasas. Las proteasas van a encontrar estas moléculas y allí donde hay un enlace peptídico, por ejemplo aquí, chaca, lo van a cortar, ¿de acuerdo? Y van a existir distintos tipos de proteasas. Aquí tenemos varias, ¿no? Tenemos la tripsina, la quimiotripsina, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de los aminoácidos que haya en la secuencia, van a cortar en un sitio o en otro, un poco como ocurría con las nucleasas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacen las proteasas en nuestro organismo? Pues, por ejemplo, tú sales por la noche, sales de tu casa, acabas de comer un filete de carne y si por lo que sea te da un corte de digestión y vomitas, se ve los tropezones, pero cuando vomitas al cabo de varias horas, por lo que sea, lo que se obtiene es una papilla de color marrón, que eso es esos trozos que tú has comido de carne completamente digerida, ¿no? Y quienes se encargan de hacer esa digestión de la carne son estas proteasas. Entonces, por ejemplo, la bromelaína es una proteasa que sale de la piña, ¿no? De la piña tiene una proteasa muy potente. Entonces, por ejemplo, en los laboratorios, a veces cuando vamos a los colegios y les enseñamos a los niños a obtener ADN y no queremos comprar una proteasa en un laboratorio químico, pues cogemos simplemente jugo de piña, se lo echamos a la saliva de los guambras y luego con una aguja sacamos ahí una especie de moco que es el ADN libre de proteínas. Ese ADN le das con la luz esta ultravioleta y florece, ¿no? Entonces los niños ven cómo se puede obtener ADN en su propia clase sin demasiados problemas, ¿no? Bien, entonces en este punto vamos a entrar ya en lo que es el código genético. El código genético es que... Pregunta. Sí, dime. ¿Qué tan fidedigna sería esa muestra de ADN? Esa totalmente fidedigna. Es decir, tú me das tu saliva, yo la trato con proteasas, traigo tu ADN, lo mando a secuenciar y de ti se sabe todo. Es decir, se sabe que eres ecuatoriano, se sabe si tienes ojos azules, si tienes ojos oscuros, se sabe qué porcentaje de sangre afro tienes, todo. O sea, es decir, el ADN es una molécula muy, muy estable y que puede contar de ti, pues si vas a tener cáncer, si vas a tener propensión a enfermedades cardiovasculares, todo. Es brutal, o sea, el ADN es una molécula que contiene megas y megas de información sobre ti. Y es así como se hace, por ejemplo, para las pruebas de paternidad. Las pruebas de paternidad te das un poquito de saliva y con eso ya se sabe si, por ejemplo, un guagua es tuyo o no.
¿no? O sea, es muy, 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 muy fiable. Y además que, por ejemplo, imagínate, se encuentran cadáveres de hace 100, 200, 300, 80.000 años y se puede leer el ADN. O sea, fíjate lo fiable que es, ¿no? O sea, no hay forma de ocultar esa información, ¿no? Bueno, entonces, la información que está en el ADN se pasa a ARN y luego posteriormente se pasa a proteínas. Y esto es lo que nosotros tenemos, lo que vosotros hacéis en el colegio. Os dan esta tabla, os dan ARN y vosotros vais leyendo estos tripletes y lo pasáis a aminoácidos. Sin embargo, los genetistas nunca trabajamos con esta tabla. Parece como una especie de broma, pero es verdad. Nosotros leemos siempre esta tabla, donde en vez de tener U's de uracilos, los utilizamos la timina. ¿Por qué? Porque a nosotros cuando nos mandan los genes secuenciados nos los mandan así. O sea, tú metes una muestra de saliva y esa muestra te dice, esto es el genoma de la secuencia que nosotros queremos estudiar y nunca te la dan en uracilos. Entonces, ¿por qué no utilizamos esta tabla? Por lo que vimos el otro día. Vamos allá. Cuando vimos la parte de transcripción, os decía lo siguiente. Fijaos. Aquí tenemos AUG. ¿Lo veis? Esto es ARN, lo que está en rojo. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. Ok. Entonces, Sí. el ARN se transcribe inversamente en ADN. TAC. Pero, ¿qué ocurre? Que como las cadenas son complementarias, fijaros, la cadena complementaria del ADN que se transcribe es ATG, ATC, TC, que es lo mismo que esto, pero cambiando la U por la T. ¿Lo veis? ATG es lo mismo que AUG, ATC es lo mismo que AUC y esta T es lo mismo que la U. ¿Lo veis? Sí. Por lo tanto, nosotros siempre damos la información genética en esta hebra. Entonces, fijaros, esto es 5', 3', y esto también es 5', 3'. Entonces, esta es la cadena que nosotros leemos siempre en genética. Por lo tanto, en genética nos olvidamos de el ARN, fuera ARN. ¿Por qué? Porque utilizamos la complementaria, que es exactamente igual que la del ARN mensajero. ¿Se entendió? Sí. All right. Entonces, fijaros, aquí tenemos, por ejemplo, un Open Reading Frame pequeñito. Tenemos ATG, el comienzo, un triplete, otro triplete y un codon de stop, TAA. Obviamente, esto es un Open Reading Frame escolar, ¿no? Esto es Nacho lee genes, ¿no? Sabemos que los genes a lo mejor pues tienes 900 nucleótidos, ¿no? Y aquí es pequeñito para que entendáis. Entonces, claro, nosotros, esto es lo que se va a transcribir. AUG, a metionina, AUC, a isoleucina, vamos a poner UCG, a serina y el UAA no se transcribe. Entonces, para evitar pensar en ARN, nosotros lo que hacemos es trabajar solamente con ADN, pero la complementaria. ¿Se entendió? No, Esteban, ¿puedes explicar de nuevo, por favor? Por supuesto. Bien. Nosotros tenemos que, acordaros, cuando existían protovirus, es decir, no existía ADN, solamente había ARN y proteínas. Entonces, esta secuencia de ARN con los ribosomas se transcribía a proteínas. El AUG se transcribía a metionina, el AUC a isoleucina, el UCG a serina. Entonces nos quedaba un polipéptido de 3. El UAA, que era el stop, no daba aminoácido y por lo tanto este código de 9 tripletes, 9 nucleótidos codificantes pasaba a 3
aminoácidos. Bien. Posteriormente aparecieron los retrovirus que cogieron este ARN y con la transcriptasa inversa produjeron la cadena de ADN. Y hoy en día sigue siendo igual. Entonces, cada vez que yo quiero leer un gen, el gen está en esta secuencia que es la complementaria del ARN mensajero. Entonces, aquí tengo 5', 3' y aquí tengo 5, 3. Bien, el caso es que nosotros, los genetistas, nunca trabajamos con esta cadena de ADN, sino que trabajamos con la complementaria. ¿Por qué? Porque la complementaria es exactamente igual a la del ARN mensajero. ¿Lo veis aquí? Entonces, fíjate, AUG, ATG, AUC, ATC, UCG, TCG, y el UAA va a ser TAA. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias. Ya entendí. Perfecto. Sí, Esteban, gracias. Claro, cuando le pido a alguien, dame una muestra de saliva, no me preocupo de saber cuál es su ARN, porque es muy difícil trabajar con ARN. Simplemente el servicio de secuenciación me da esto. Ay, perdón, era aquí. Me da esto. Y yo aquí simplemente busco un ATG, busco un TA o un stop y ya sé dónde está el Open Reading Frame. Entonces, si yo, por ejemplo, os digo, leedme esta secuencia de ADN utilizando la tabla de código genético, no de ARN, sino de ADN. Entonces, ATG va a ser metionina y escribís una M. CAG, ¿qué va a ser? Entonces, esto va a ser el primer nucleótido, el segundo y el tercero. Entonces, la primera posición, C, aquí está, la C. La segunda posición, la A, vamos aquí, A. Y la tercera posición, la G. Entonces, CAG es glutámico. Entonces, ponemos Q, glutamina, perdón, Q. Tenemos una M, ATG, CAG, una glutamina. ¿Ok? Vamos con el tercero. El tercero sería GAT. Primer nucleótido, G. Segundo nucleótido, A. GAT. GAT es el aspartico y ponemos D. Entonces ya tenemos M, Q y D. Venga, ahora vais vosotros con este. ¿Cuál sería? La R. ¿Me lo preguntas o me lo afirmas? No, te lo afirmo, es la R. Perfecto, ese es el punto. A, G, A, la R. Perfecto. Entonces, decidme en vuestra casa, ir diciéndome toda esta secuencia, la primera. Ir haciéndolo vosotros. Y luego vamos a dar la solución y a ver si estáis correctos. Si no estáis correctos, tenéis que repasar porque no lo estáis haciendo bien. Y yo, mientras tanto, me voy a tomar un café, que para eso estoy en mi casa.
Bueno, ¿qué tal? ¿Tenéis ya la secuencia? ¿Coincide con esta? Sí. Perfecto. Entonces ya sabéis leer genes, ¿ok? Perfecto, ya sabéis leer genes, eso es el primer paso en la carrera de un genetista. Bien, se me olvidó deciros algo. Yo voy a tener más clases esta semana, entonces vosotros si entráis, por ejemplo, aquí en mi aula, veis que esta es la clase que corresponde con vosotros. Mañana martes tengo 2 horas a las 10:15, 2 horas a las 13:30, el miércoles lo mismo y el jueves a las 11:20. Entonces, como yo sé que esto del ordenador, perdón, de la computadora es un poco horrible, estáis invitados a venir a cualquiera de estas horas, ¿de acuerdo? Venís por allí, os sentáis, si no hay sitio os ponéis atrás o lo que sea, pero voy a repetir esta misma clase de hoy, martes 2 veces, miércoles 2 veces y el miércoles 1, o sea que no os preocupéis, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esteban, o sea, ¿podemos entrar a cualquiera de tus clases en el transcurso de la semana? Por supuesto, por supuesto. Ya. Estáis, Gracias, eso, Esteban. pero eso para todo lo que es el resto del semestre. Es decir, a mí no me importa que alguien venga 2, 3 clases, no me importa. O sea, lo importante es aprender, ¿de acuerdo? Yo, toda la gente que quiera aprender, adelante. Okay, Gracias. bueno. No, Gracias, Esteban. Esto, el conocimiento, por favor, es libre y es algo que yo estoy encantado de poder ofreceroslo. Bueno, vamos allá. Entonces, la maquinaria encargada de pasar el código genético a un código de carne, como las proteínas, se llama ribosoma. ¿De acuerdo? Acordaros, cuando lo explicamos, ¿no? Teníamos los ribocimas construyen esta máquina y empiezan a construir ese código que ellos tenían, que funcionaba bien, a un código químico más versátil, ¿no? Acordaros, estos son los ácidos nucleicos son todos muy parecidos entre sí, ¿no? La guanina y la adenina son muy parecidas, la citosina, el uracilo son muy parecidos, químicamente son todos hidrofílicos, tal, no tienen versatilidad. En cambio, ahora podemos tener aminoácidos que son hidrofóbicos, otros hidrofílicos, algunos que son ácidos, otros son básicos. Entonces, claro, el código se enriquece mucho más, ¿no? Es una máquina de traducción. Por eso a este proceso se le llama traducción. Lo que hace el ribocima es coger un triplete y unirle una molécula de ARN transferente. El ARN transferente, esta molécula que estoy aquí señalando, esta es ARN, y en esta parte de la molécula de ARN tiene lo que se llama el anticodón. Es decir, si yo aquí tengo, por ejemplo, fíjate, GGU en el ARN mensajero, este ARN transferente va a tener el anticodón. De la G, la C. De la G, la C. Y donde hay una U, una A. Curiosamente, este ARN transferente, el que coincide con este codón, va a tener una glicina. Entonces, lo que ocurre en el ribosoma es que yo voy a poner... Hay alguien que está ahí con el micrófono abierto y hablando con alguien. Entonces, bueno... Entonces, ahora esta metionina va a estar enfrentada a la glicina. Aquí va a haber un grupo amino, aquí un grupo ácido. Y aquí va a haber un grupo amino. Entonces, el grupo ácido y el grupo amino se va a perder una molécula de agua y se van a quedar unidos por un enlace peptídico, como hemos visto molecularmente antes. Entonces, fijaros, de 6 nucleótidos tenemos 2 aminoácidos. Si esto fuera, por ejemplo, en el mundo de la computación, tendríamos 8 bits, o sea, un byte daría una O. 8 bits, o sea, un byte, daría una L. Y así haríamos que el código de ceros y unos se convirtiera en un código, por ejemplo, hola que hace, que lo escribimos en el WhatsApp. Exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un mundo orgánico y los computadores es un mundo in sílico, pero es el mismo principio. Ok, vamos allá.
Nosotros vamos, esta maquinaria va leyendo de 3 en 3, hasta que llega a el codón de stop, UAA. UAA no tiene un ARN transferente, sino que se va a unir una proteína de stop. La proteína de stop no lleva asociado ningún aminoácido. Por lo tanto, nunca el codón de stop se va a transcribir aminoácidos. ¿Ok? Pregunta para ver si me habéis entendido. Si yo tengo un gen, apuntar en vuestro cuaderno, coger lápiz, papel. Si tengo un gen de 900 nucleótidos, o sea, un gen, es decir, ATG, TAA con el stop, ¿cuántos aminoácidos va a tener la proteína resultante? ¿300? No. Pregunta equivocada. 299. 299. Claro, porque el triplete último, el TAA o TGA o TAG, el que sea, no codifica aminoácidos. Entonces no puedes coger un gen y dividirlo entre 3 porque este triplete nunca va a tener aminoácido asociado. Entonces, 900 nucleótidos dividido entre 3 son 300, pero hay que restarle siempre este aminoácido. Entonces son 299, ¿de acuerdo? Ojo con esto porque yo lo pregunto mucho en los exámenes. Bueno, entonces aquí hay varios videos. Y podéis ver todo el proceso de cómo va funcionando. Que se rompa, que la metiltransferasa rompa este enlace y ahora, en vez de transmitir... Yo pongo estos vídeos porque el chico, la verdad, explica mucho mejor que yo y es un poco más feo que yo, y entonces son dos ganancias, ¿no? Es una broma. Entonces, vamos a ver. Vamos allá. Todo lo que hemos visto, veis el proceso paso a paso, lo mismo que hicimos el otro día con la replicación, el video lo vais parando, vais analizándolo y luego si tenéis alguna duda, pues luego en clase lo vamos a ver con más calma. He puesto también aquí una serie de ejercicios donde nosotros vamos a poder repasar lo que hemos visto en la clase. Entonces, si queréis ahora, vamos a hacer algunos aquí entre nosotros, ¿os parece? Ok, entonces, por ejemplo, he puesto esta foto porque este es un friki que va con los 3 stops, ¿no? Pero en código ARN. El TAA, el TAG o el TGA, ¿no? Estos, por favor, estos hay que aprendérselos porque nos van a hacer falta para un montón de cosas. Entonces, si os pongo esta imagen de aquí, ¿sabríais localizarme dónde están los enlaces peptídicos? ¿Cuántos enlaces peptídicos hay en esta molécula? ¿3? Ahí. 4. 3. Error. 4. 4. Error. Hay 5, Esteban. Claro, vamos a ver. ¿Qué extremo va a ser de la molécula? ¿El C o el N terminal? El C. ¡Ah! El N. El N terminal. Hay una N aquí. ¿Verdad? Madre mía. ¿Y aquí qué va a ser? ¿El N o el C? ¿Qué? Claro, hay una C como un demonio aquí, por Dios. Aquí el N y el C, bien. Esto es un polipéptido. Ahora vamos a ver cuántos aminoácidos tiene. Entonces tienes, ¿es un carbono alfa?
Sí. Bien, carbono alfa, aminoácido. Esto va a ser un aminoácido. Bien, ¿esto va a ser un carbono alfa? También. Aminoácido, muy bien. ¿Esto va a ser un carbono alfa? Sí. Vale, aminoácido. Entonces, ¿cuántos aminoácidos llevamos aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Lo veis ahora? Sí, sí, Esteban. Oh, muy bien, entonces ahora os voy a pedir que me digáis qué aminoácidos son los que componen este polipéptido. Entonces, vamos a abrir aquí, me parece que, a ver si puedo poner doble ventana, un momentito. Aquí pongo así y meto esto y aquí puedo meter, ahí, espera un momentito, ahí. Vamos a meter aquí, por ejemplo, la tabla ciencia, tabla, aminoácidos. Entonces aquí viene la tabla. Aquí está. Un momentito. Ok. Esto, habría una tabla por aquí. Un momentito, no sé, son ejercicios, pero hay una... Código genético, aquí. Aquí está. Entonces aquí tengo, por ejemplo, una tabla de aminoácidos, esta, ¿no? Y aquí tengo esto. ¿Se ve bien? Le puedo acercar un poco más porque no se nota mucho. Sí, bueno, vamos a ver. Esto es lo que vosotros tenéis y esto es una tabla. Lo que pasa es que yo tengo una pantalla muy grande y no sé si vosotros la tenéis tan... o sea, bueno, es tan grande como la que tengo yo. Entonces, la cosa es, me da igual que sea esta tabla o sea, por ejemplo, esta, ¿no? También me vale. Entonces, vosotros sabríais decirme qué aminoácido es este, teniendo una tabla de aminoácidos al lado. ¿Qué aminoácido sería? ¿Qué puteó, loco? Está el man loco. La gente se está volviendo desquiciada. ¿Cuál sería? Sí. Pero solo juego una partida porque dijo para salir a las 5. Amigos, Vas a apagar tu micrófono, porfa. Apaga el micrófono porque si no estás fastidiando al resto. Mira que el que tenga el micrófono abierto para decir huevadas le mando un virus que le desconfigura todo el ordenador, el computador. Venga, ¿qué aminoácido es este? Buscamos por aquí. ¿Cuál será? Tiene un... Profe, ¿cuál le está señalando? No, la tirosina. Muy bien, la tirosina. Ahí. Punto. Esta es la tirosina, ¿de acuerdo? Entonces, este es el aminoácido más pequeño que hay. Es un aminoácido que tiene solamente 2 hidrógenos, que es la glicina. Este que está aquí. Bueno, aquí le llama glicocola porque, bueno, pero es la glicina, ¿de acuerdo? La gli. Tiene el carbono alfa, aminoácido, ¿veis? Aminoácido. El carbono alfa tiene 2 hidrógenos. ¿Lo veis aquí? ¿Veis que esta es la glicina? ¿Lo veis? Sí, profe. Ok. ¿Y este cuál será? ¿Cuál será? Ahí, lo que me molesta de las clases estas online es que no os puedo tirar un borrador a la cabeza, de verdad. A ver, ¿cuál es este?
Otra glicina, vale, gracias. Ahora vamos con este que es un poco más complicado. ¿Qué aminoácido sería este? Vamos a ver el grupo lateral. La fenilanina. Fenilalanina, perfecto, muy bien. ¿Y ahora este, el último? La leucina. ¿Me lo preguntas o me lo afirmas? Perdón, la leucina. Leucina, perfecto, muy bien. Entonces, si ahora te pregunto en el examen, por favor, dime las propiedades químicas de este aminoácido. ¿Sabrías decirme? Si es hidrofílico, hidrofóbico, si es polar, si es ácido. Es hidrófobo. Es no polar hidrófobo. Perfecto. ¿Por qué? Porque tiene carbonos saturados de hidrógeno como si fueran las cadenas de los ácidos grasos. Muy bien eso. Eso es básicamente como yo os voy a torturar en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver. Acordaros, el examen 1, que era para la semana anterior, lo vamos a tener con vosotros el día 21 de octubre. ¿De acuerdo? El 21 de octubre voy a tener el examen 1 y el día 28 de octubre voy a tener el examen 2. ¿Qué es lo que va a caer en el examen 1? Va a caer ácidos nucleicos, replicación y transcripción. ¿De acuerdo? Lo que estamos viendo hoy va a caer en el examen 2. En el examen 2 va a ser traducción y proteínas. ¿Ok? ¿Habéis apuntado esa información? Sí, profe. All right. Sí. Venga. Vamos a ver. Y les pregunto si esta proteína, esta es una proteína que empieza aquí, es el N-terminal, es el aminoácido 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, 9, 10 y este va a ser el C-terminal. ¿Se pueden producir enlaces disulfuro en esta proteína? Acordaros, los enlaces disulfuros se producían cuando había dos cisteínas enfrentadas. Entonces, localizad primero la cisteína. ¿En qué posición están las cisteínas si es que hay varias en esa proteína? 10. En la 10. En 10. ¿Hay más cisteínas? No, Entonces, ¿puede haber enlace disulfuro? no. Porque hacen falta por lo menos 2 cisteínas. Perfecto. Muy bien. ¿Todo el mundo lo ha entendido? Sí. Ok. Vamos allá. Vamos a poner esto en grande. Esta pregunta. ¿Cuántas cisteínas hay en este péptido? Dos. Muy bien. Dos. ¿En qué posiciones? Se puede formar un enlace disulfuro. En la 4, en la posición 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En la 4 y en la 12. ¿Puede haber un enlace disulfuro? Sí. Sí. Porque están enfrentadas. Muy bien. Porque están dos del frente. Ok. Esta proteína que está aquí, ¿cuántos nucleótidos totales hacen falta para codificarla? Es fácil, la pregunta. 138, Esteban. ¿Cuánto? 138.
¿Por qué? Porque para formar cada proteína necesitamos 6 nucleótidos. ¿6 qué? 6 nucleótidos para cada proteína. ¿Qué dices? No me seas insensato. A ver, vamos a ver. Un aminoácido, ¿cuántos nucleótidos hacen falta? Son 24, Esteban. ¿Me lo preguntas o me lo afirmas? Son 24. 24 te lo afirmo. Vamos, ¿24 qué? 24 nucleótidos. ¡Ay, qué bestias! No, estoy mal. Vale, ya sé que estás mal. Vamos paso a paso. Esta glicina, ¿cuántos nucleótidos hacen falta para codificarla? ¿Un aminoácido, cuántos nucleótidos? 3 nucleótidos. 3 nucleótidos, muy bien. Entonces serían 69. Entonces, ¿cuántos aminoácidos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 22. 22 por 3. 22 por 3. 66. 66 más el nucleótido, los nucleótidos del stop. 69. 69. De acuerdo. Para codificar esta proteína hace falta 69 nucleótidos. Perfecto. Bueno, entonces ahora encuentra Perdón, para poder, o sea, tenemos que sumarle los 3 del stock. Claro. Gracias. Ok. Si te dijera cuántos nucleótidos codificantes, entonces serían 66. Si fueran nucleótidos totales, serían 69, porque se contaría el del stop, porque el stop no es codificante, no codifica aminoácidos, ¿de acuerdo? Ok. Te digo, por ejemplo, bien. Define proteasa. ¿Cómo definiríais una proteasa? O sea, una proteasa que hacía ña, 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 ña. O sea, acordaos, una RNasa que hacía ña, 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 iba degradando polímeros de ARN. Una DNasa que hacía, degradaba ADN. ¿Qué hace una proteasa? Rompen los enlaces de las proteínas. De las proteínas, rompen los enlaces peptídicos de las proteínas. Exactamente, hay que definir que el tipo de enlace, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, son básicamente tenemos que trabajar con esto. Posiblemente, si venís a las clases de esta semana, me dará tiempo a explicar este ejercicio, que es un poco más complejo, me hace falta un poco de... y ese tipo de cosas. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hoy? Porque ya faltan 2 minutos para acabar la clase. ¿Alguna duda? ¿Algo que os haya quedado? Pregunta, quería saber en qué aula va a estar el día miércoles a este horario. Muy bien, perfecto. Entonces, venimos aquí y aquí, mira, tenemos con vosotros, que sois paralelo 10, el lunes estáis en el aula 955. El martes a las 10:15 voy a estar en la 951. A la 1:30 en la 51 también. El miércoles, ¿veis? Esto es el número del aula. Y una pregunta, Esteban, ¿podemos entrar a la segunda hora de su clase? También, no hay problema. Mientras entréis en silencio y no dediquéis a saludar en plan, hey, where's the party? O cualquier cosa que me interrumpáis, todo bien. Esteban, y también podría darnos tutorías. Por supuesto. Entonces, las tutorías el próximo lunes en cualquiera de estas horas, ¿de acuerdo? Ya, gracias.
Entonces, si sois poca gente, me escribís y entonces ya lo hacemos allí en el -4. Si son un montón de gente, pues lo que haríamos sería irnos a una clase grande para poder atenderos a todos. Y siempre me escribís aquí a Luzla, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, pues nada, pues ya va a acabar la clase. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego, gracias. No.